Todo funciona esta vaina porque es la forma de cómo la célula se organiza, cómo ella se controla, ¿sí? Y se ocupa en los procesos fisiológicos del corazón, se ocupa en los procesos fisiológicos del músculo, se ocupa en los procesos fisiológicos del riñón, ¿sí? Entonces ella trabaja en muchas cosas. Entonces por ahora le he puesto de primeritas el día de hoy para que aprendamos la primer cascadita cómo se regula la célula animal. Bueno, entonces la clase de hoy, ¿qué va a ser? Lo que hoy debemos aprender, ¿qué es? Ahí están los objetivos. Entonces vamos a reconocer las bases fisiológicas, vamos a reconocer la diferencia entre medio interno, medio externo y su homeostasis. ¿Cuáles son los iones que interactúan en el medio externo y el medio interno? ¿Sí? Los iones que más predominan en él. ¿Sí? Y vamos a ver los procesos por los cuales él se regula. El Moodle tiene un artículo largo, es larguito, que habla sobre todo esto, ¿sí? Y la regulación, ¿sí? Le eché una ojeadita, de todos modos la parte de regulación lo veremos en clases futuras, ¿sí? Pero simplemente para que lo lean y entiendan qué son los órganos que están haciendo que el cuerpo se mantenga. ¿Listo? Y luego vamos a ver la aplicabilidad de estos conceptos, que es lo que quiero a todas las clínicas diarias. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esto a mí? ¿Por qué justifica sentarse uno acá, escuchar todos estos procesos y qué lo voy a aplicar, ¿no? Entonces, como primera medida, quiero tener en cuenta lo que yo digo a todos los estudiantes. El cuerpo, la biología, los órganos, las células, ninguna, absolutamente ninguna trabaja independiente de la otra. Ningún órgano trabaja independiente de otro. Es que yo soy respiratorio y con nema me meto, no, mentiras. Es que yo soy el riñón y con nema me meto, no, mentiras. Todos los órganos están involucrados en el mismo sistema. Todo el cuerpo es un componente biológico en toda su composición, y por tal motivo lo que le pasa el dedo gordo del pie derecho lo siente acá arriba uno y está distante. Me explico. Es que el paciente tiene algo sencillo que vemos en la clínica aérea: tiene deshidratación. Está deshidratado el perro, el caballo, la vaca, está deshidratado. Si tengo un animal deshidratado, ¿qué partes o qué órganos sufrirían por esa deshidratación? Los glóbulos rojos. Glóbulos rojos. ¿Qué más? El corazón, el riñón, pulmón, los pulmones, el tegumentario, el sistema tegumentario. Todo se afecta, y una cosita sencilla, ¿cierto? Una cosa sencilla. Tengo un paciente con una nefropatía. ¿Quién se enferma? El riñón directamente. Y aparte de la, ¿quién más enferma? ¿O qué otro órgano se ve también influenciado por ese problema? El vaso. Porque el vaso es para mandar al riñón para que haga su proceso. Bueno, los problemas esplénicos no están tan relacionados con los problemas renales. El sistema urinario, el sistema digestivo, el sistema hematológico, la presión arterial, la función cardíaca, ¿sí? Porque recuerden que el riñón hace entre el 20 y el 25% de la función cardíaca. Decía mi profesor de medicina de urgencias, decía: el riñón es un órgano que vive en Playa Baja, pero se cree Playa Alta, decía el médico. Ese es el riñón. El riñón se cree pupi, ¿sí? Pero no lo es. Y por ser pupi el riñón, desde que sea de pupi, se tira todo, ¿sí? Porque él empieza a dar unos mecanismos que se empieza a dañar otras cosas, por sentirse pupi. Así que yo hago parte del corazón, entonces yo empiezo a hacer más cosas por acá también. Entonces, mire que nada funciona solo, ¿sí? Y eso es algo que yo he visto en los muchachos, de que creen que se enfermó de pulmón o se enfermó el riñón, es de ahí y de ahí no sale. No, eso se afecta todo. Una simple deshidratación, hasta la bulimia está más afectada. La termorregulación se afecta, ¿sí? Se afecta. Habrán signos clínicos, síntomas o patologías que son muy focalizadas y no afectan a otras partes. Por ejemplo, si tengo una inflamación, un esguince, pues me afecta esa parte del cuerpo,
¿sí? Pero de todos modos tengo cascadas inflamatorias circulando por mi cuerpo, ¿sí? Ya hay unos cambios importantes en él. Y era por allá en el tobillito, ¿sí? Pero mire que ya tengo histamina disparada, ¿sí? Ya tengo toda la cascada inflamatoria dando vueltas allá, ¿sí? Entonces, el cuerpo no trabaja solo. Ahora, ¿qué es la fisiología? Estudiar los seres vivos. ¿La qué, perdón? Ciencia que estudia los seres vivos. Ciencia que estudia seres vivos, ¿quién da más? La ciencia que estudia el funcionamiento. Estudia funcionamiento. Esto es para buscar el funcionamiento, ¿sí? El funcionamiento. La biología estudia los seres vivos en general. Toda la fisiología estudia la función de cómo ese animal o esa célula trabaja, ¿sí? Porque en últimas, esto de la fisiología se refiere a la parte celular, ¿sí? A la parte celular se refiere a la fisiología. Porque hay que comprender la célula, como usted vio en la biología, ¿cierto? Sí. Que usted vio sobre alimentación celular, de la biología, ¿cierto? Cómo las células alimentan y todo eso. Si lo tengo que ver en biología. Si en biología lo vieron. Cómo las células, transporte activo, transporte pasivo. Sí. Yes. Entonces, aquí eso es literatura, bueno, que hay unas leyes, hay unos estudiosos, ¿sí? Y que hay unas leyes de estos señores, la ley de Ohm, la ley de Starling, ¿sí? Que se mueven presiones, gases, ¿sí? Eso es como algo que le pongo, eso es de algo de historia, ¿sí? Los genios que empezaban a hablar sobre este tema y pues se van a mirar cómo se mueven los gases, ¿sí? Cómo se mueven las presiones, cómo se mantienen, porque la sangre viaja por el tubo sanguíneo, no se sale, porque siempre vive metidita. ¿Quién la mantiene allá metidita? ¿Sí? Entonces, todos son maneras de presiones, ¿sí? Entonces, todo eso es una historia ahí nomás, no nada que ver. Eso ya es física y química. ¿Sí? Ahora, esta diapositiva que me muestra, dice, las funciones dependen de la estructura de quien estemos hablando, ¿sí? Por ejemplo, ahí que vemos, todos son músculos, ¿cierto? Los tres tipos de músculos. ¿Sí? Todos son músculos, en última son músculos. Pero la función depende de dónde está ubicado ese músculo. Es un músculo cardíaco, un músculo estriado, ¿sí? Es un músculo liso, ¿sí? Y a pesar de que es un músculo, pues se comporta distinto y tiene funciones distintas dentro del organismo, ¿cierto? Pero, que lo recuerden, no van solas. Si este músculo liso, el tubo digestivo, empieza a trabajar mal, pone a vivir a todo el mundo mal, ¿cierto? Y se halla la absorción, pone a vivir a todo el mundo mal. Sí. Y si el corazón también tiene su problemita, su músculo cardíaco es un problema, ¿sí? Una cardiopatía, también pone a vivir a todo el mundo mal, ¿sí? Y si estamos con un músculo de una pierna, un músculo estirado, vamos a que también a vivir mal, porque todo eso genera cascadas. ¿Listo? Eso es para complementarle del tema de que esto no anda solo. Hay enfermedades que por estar tan cercanos a ese órgano, enferman al vecino. Por ejemplo, tenemos la triada, una triaditis. La triaditis. Entonces, por ejemplo, han escuchado, aquí tenemos el hígado, ¿del lado de quién está? Tiene el páncreas, ¿del lado de quién está? Están los intestinos. Entonces se enferma uno de ellos y él enferma a este y este enferma a este. Entonces tenemos una triaditis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están muy pegados, por ser vecinos. ¿Sí? Entonces fíjense, y de ahí pues para allá empieza el desorden que viene, ¿no? Entonces se viene al afectarse tres órganos al mismo tiempo, el desequilibrio tan berriondo que tenemos ahí en el paciente con esta patología. ¿Sí? Entonces el organismo no trabaja solo. Medio interno. ¿Qué creen que es esa vaina de medio interno? ¿Qué es el medio interno? ¿La célula? ¿Cómo? ¿La célula? La célula que me lo botó todo, hermano. Me puso nervioso, mucho nervioso. ¿Qué es el medio interno? ¿Qué crees que es medio interno? Como el fruto donde están
Como el intersticio. Por ahí, por ahí. El intersticio, como donde están flotando las células, ese líquido. No sé, algo así. Así se llama la pequeña. ¿Cierto? Entonces se encuentran ubicados. No sé. ¿Qué más? ¿Qué más? Digamos que es como Dentro de célula. dentro de allí. Dentro de la célula, es el medio interno. El El que está al citoplasma. lado y el externo. El citoplasma. Lo que está medio interno. ¿Qué es el medio interno? Pues todos sus organelas, ¿cierto? Sus organelas que están dentro de la célula. ¿Sí? Ahí existe una vaina que se llama medio interno, que fue lo primero que se habló cuando empezaron a investigar la célula. ¿Sí? Clau fue el primero que habló sobre este tema, del medio interno, que dijo este tipo, dijo, oiga, mira, aquí la célula tiene una vaina que llama, vamos a mirar medio interno, y que ese medio interno tiene que vivir ¿qué? En un equilibrio, en un balance. ¿Sí? Entonces lo tenemos. Lo tenemos. Entonces, se dice en la literatura que el 60% aproximadamente del peso corporal es agua, ¿cierto? Es agua. Y en su mayoría está distribuida aquí en la célula. ¿Sí? La tenemos aquí distribuida en la célula. Entonces, tenemos esta célula. No lo veo ahí. Es que el blanco no se puede ver, ¿cierto? Si no veo, yo no veo ustedes. Entonces, vamos a hablar de cómo está distribuido ese líquido, esa agua, en la célula. ¿Sí? Entonces empezamos. Entonces se divide en dos porciones. En el LIC y en el LEC. O sea, líquido intra, líquido extra. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que tenemos el 40% de ese líquido, del 60%, el 40% está intracelular. El 40% lo tenemos intracelular, o sea, ese líquido está dentro de la célula. Ese líquido se encuentra dentro de la célula. El 40% se distribuye dentro de ella. Y el otro 20% se distribuye para el exterior de la célula. Y el otro 20% se distribuye para el exterior de la célula. Es donde va a estar nadando ahora sí la célula. ¿Cierto? Pero ella tiene unos compartimientos que se llama el intravascular o el plasma, que es aproximadamente el 3, el 2.5%. Otro es el intersticio, ¿sí? Que es donde la célula se está tocando, hay un espacio chiquitico que como que acolchona las células para que no se rocen. ¿Sí? Y hay otro muy pequeño que se llama el extravascular. ¿Sí? Casi no lo sacan en los libros, cuando usted empieza a revisar casi no sale por todos lados. Lo distribuyen siempre así, plasma y líquido intersticial. Lo distribuyen así. Y el extravascular, que es un espacio muy pequeño. ¿Sí? Entonces, así está distribuida los líquidos celulares. Y el primer hombre que habló sobre esto fue el señor Claude Bernard, en el 59. Dijo, mire, la célula tiene un medio interno y que hay que mantenerlo para que esa célula, ¿qué? Funcione. Para que la célula funcione correctamente, debemos de cuidar el medio interno de ella. Luego más adelante se incluyó el término de homeostasis, que veremos más adelante, ¿sí? Para decir, mire, no, es más complejo. Es el medio interno interactuando con el externo. ¿Sí? Ya es un ambiente más grande, ¿cierto? Ya salió de adentro, pero también si afuera está mal, adentro también vive mal. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo le va el tema que le digo de que nada vive suelto? Si adentro estaba mal, si afuera está mal, pues adentro también la puede pasar mal, porque afuera no está lo que le va a garantizar para vivir bien. Entonces, esa como es la simbología, pues, de decir el interés que hay entre que se mantenga la homeostasis entre el medio interno y el medio externo.
Entonces, esta es la distribución. Esta distribución la tienen que grabar sí o sí. La tienen que aprender, muy sencilla. 40 y 20. 15 y 3 y el resto se va para el extra celular. ¿Sí? Para que le dé 20. Aquí están incluidos los vasos linfáticos y todo el tema, que es lo que ayuda también a drenar la célula. ¿Cierto? ¿Vamos claros hasta ahí los conceptos? Es un repaso de biología, ¿no? Claro, bien. Es un repaso de biología. Sino que dejamos en cocina para poder volver a hablar. Ahora, ¿cómo ese medio interno y ese medio externo se comunican y se mantienen? ¿Sí? Entonces, bueno, dicen, para ello existe una distribución de unos elementos que abundan de un lado y abundan del otro. ¿Sí? Abundan de un lado y del otro. Entonces dice, y el principal componente, como todos dijimos, pues es el agua. Es el ion más grande, ¿sí? Más abundante en todos lados. ¿A dónde no hay agua? Perfecto. África. Perfecto. Entonces, hablando del medio interno o del líquido intracelular, se dice que el ion dominante es ¿quién? Potasio. Potasio. No quiere decir que no haya otros iones, ¿no? También hay cloro, también hay sodio, también hay fósforo, también hay calcio, también existen. Pero este es el que domina la parada, o sea, es el más abundante en todo el cuento. Es el que más abunda en la célula adentro, el que tiene mayores funciones. Yo le digo sin decir que las otras no son importantes, pero ella es la que domina todo el cuento del medio interno de la célula. ¿Bien? Y a nivel externo tenemos ya 3 iones que son los más abundantes, sin decir que tampoco exista potasio y fósforo y otras cosas, pero son los dominantes. ¿Sí? Tenemos estos 3, sodio, cloro y bicarbonatos. ¿Sí? Pero lo que más abunda entre ellos mismos inclusive sería el sodio. ¿Sí? Sería el sodio. Pero los 3 iones, cuando le pregunte a uno, ¿cuáles son los iones que tienen mayor prevalencia en el medio externo? Tales. ¿Sí? Tales, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice esta imagen? Dice, mire doctor, porque eso para lo que sigue ahorita. Resulta que ellos tienen unas cargas. ¿Las ven? Positivas y negativas. Se llaman cationes y se llaman aniones. Entonces el catión, el que es positivo, y el anión, que es el negativo. Eso tiene un interés bioquímico o electrofisiológico, ¿sí? Para interactuar entre este con este. Ahora, póngale pues cuidado. Dice que el medio interno y el medio externo están dominados por cationes, ¿cierto? Que son positivos juntos. Pero dice, y a pesar de que están así, el medio interno es negativo y el medio externo es positivo. O dice otros textos, el medio interno es menos positivo que el medio externo. ¿Sí? La carga eléctrica es menor adentro que afuera. Pero en general le dicen a uno, no, pues para que sea más fácil, pues internamente es negativo y externamente positivo. ¿Sí? Pero la misma diciendo es que es menos positivo que el otro. La relación que se hace es menos positivo, ha perdido mayores. ¿Listo? ¿Esto para qué entenderlo? Pues porque ahorita vamos a ver cómo se mueven ellos para mantenerse en equilibrio, para mantener el medio interno, el medio externo y llegar a lo que es el nuevo término que llama la homeostasis. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿cuáles son los iones predominantes en el LEC? Sería sodio y fluoruro y bicarbonato. Sodio, perfecto. Y en el LIC, Potasio. el potasio. Iones dominantes o más abundantes. ¿Listo? Vamos claro a esto. Ahí está una representación gráfica de lo que acabamos de hablar. ¿Esto qué se llama? ¿Recuerden? La membrana, que está compuesta por
polos Fosfolípidos. Una bicapa lipídica. perfecto, ¿cierto? Una bicapa lipídica. Más recordeles, perfecto. ¿Qué hay? ¿Recuerdan que existe en ellos para poder pasar de un lado al otro? Canales. ¿Qué canales existen? Pasivo, no, es transporte. No, ya transporte. Los canales. Déjenos pensar. Proteínas. ¿Cómo se llaman algunos canales de los son proteínas? Los canales son proteínas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles tenemos? ¿Cuáles canales tenemos? Díganos uno para nosotros guiarnos. No, pues ya los dije, mírenlo. Muy sencillo, ahí está la chiva. ¿Qué es esto? Yo sé que hay un canal de Potasio, obvio, obvio. Claro. Tengo un canal, ¿tengo qué? Tengo cloro, o sea que hay un canal de qué? Cloro, de cloro. Difícil, ¿no? Lo único que está diferente, ¿qué es? ¿Por cuál canal se mueve el agua? Por la acuaporina, es la proteína que permite el paso del agua, la acuaporina, ¿sí? Y tengo dos canales que son dependientes de voltios, de voltaje, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué recordarlo? Porque le va a ser interesante cuando veamos lo que va a seguir. Entonces, la célula pues tiene su transporte activo, su transporte pasivo. ¿Qué quiere decir eso activo y pasivo? Que uno necesita fuerza y otro que no necesita. Fuerza. Más energía. Más energía. No, Más energía. Que uno utiliza energía y el otro no. esa es. Uno usa energía y el otro no. No es que use más que el otro porque es que uno que no usa nada. Hay uno que no la requiere. ¿Quién no usa nada? Pasivo. Es pasivo. ¿Y qué es lo que se pasa de la célula de un lado a otro sin hacerle esfuerzo? Como perro por su casa, se pasea en la célula 20 cuando quiere. Porque, bueno, en el pasivo, para entrarlo no tiene que ver tantas proteínas, por decirlo así, o sea, es más fácil para que no haya tanto. En cambio, en el activo, haber tantas proteínas, el esfuerzo es mayor. Bueno, más o menos. ¿Proporcionamiento? Por polaridades. Se mueve en función Pero de entonces la- ya cuando muevo por polaridades, hay un parte de pasivo por facilitado. Ah, sí, fácil. ¿Se acuerdan? Facilita. Facilitado, pasivo por facilitado. Porque es un pasivo por difusión. ¿Recuerdan? Es de difusión, que es de la ósmosis. Eso. Entonces que tenemos que unos iones se pasan de un lado al otro sin más ni más. ¿Cierto? Sin más ni más, sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, el CO2 se pasa la célula sin ton neutrón. No hay tan nadie que la pase. El CO2 pasa el otro. ¿Quién más? El oxígeno. Pero la mitocondria tuvo esa energía. No, estamos hablando traspaso de célula. Ah, ok. O sea, que pase la humedad. Eso, que pasa de melamina. Ya aquí es un núcleo, mitocondria, esta vaina y otra cosa. Déjame ver, ¿quién se pasa por esa puerta sin abrir la puerta? Para otros términos, ¿cierto? ¿Quién tiene la capacidad de qué es ese fantasma del cuerpo? El oxígeno, el CO2, los anestésicos inhalados, la lidocaína. ¿Sí? Ellos atraviesan esa puerta, son los fantasmas del cuerpo, para ir a la práctica. Fantasmas. Se pasan de un lado a otro, sin tonito, porque no necesito que nadie me ayude. ¿Cómo? Los antibióticos. No, el antibiótico no. No. Es que el antibiótico es distinto porque no estamos hablando. Los antibióticos tienen una característica. No atraviesan la membrana celular. Tienen que- Si los antibióticos atravesaran la membrana celular, no nos servirían. Nos matan. Nos matan. Porque es que la bacteria tiene cosas parecidas a las que tiene la célula. ¿Cierto? Él también tiene mitocondrias, él también tiene núcleo, él también tiene ADN, él también tiene ARN, él también tiene todo eso. Entonces, el éxito de los medicamentos, gracias a Dios, es que lograron encontrar algo que llegara a mi cuerpo y no me dañara mi cuerpo. ¿Sí? Como ocurre ocasionalmente si hay un producto en las embarazadas o las mujeres embarazadas, Ácido ácido fólico. fólico, porque ellas toman algo que sí les traspasa y le hacen daño a nivel de sangre. Entonces a las mujeres le dan eso ácido fólico porque si hay una parte que se ataca ella misma. ¿Sí? Pero con medicamentos no. ¿Listo? Recuerda, los medicamentos que atacan son ¿qué? ¿Atacan qué? ¿Atacan los antibióticos? Bacterias. Pero, ¿qué pasa? Mire. Hacen una barrera. No, pasan daño en paredes. Ah, por eso. Ah, la La barrera. pared celular.
La pared celular. Y esto es una pared y esto es una membrana, ¿listo? Entonces las bacterias se tiran en las paredes. Los antibióticos. Porque es la forma en cómo atacan a la bacteria, ¿cierto? Entrando a su pared. Unos rompen su pared, otros se pasan y modifican el ADN. Bueno, tiene varios mecanismos, ¿cierto? Depende de lo que se toman. Pero esos medicamentos, el medicamento ideal, tiene la capacidad de no dañar la membrana. Porque lo que hay más membranas que lo que son las bacterias. ¿Listo? Perfecto. Entonces, te recordamos, entonces tenemos fantasmas en el cuerpo que pueden pasar de un lado a otro sin ningún lío. No usan nada. Se pasa el agua por la vaporina, el gas, los gases, y como medicamentos pues tenemos el inhalado y tenemos la lidocaína entre ellos. ¿Listo, muchachos? Perfecto. Pero ahí solamente... O sea que digamos que, pues no sé, el salbutamol, la beclomethasona, todo eso las pasa. Lo que son gases. Sí. Los gases se pasan. Porque el gas no tiene quien lo desdoble o quien lo ayude a pasar por un canal, porque es un gas. ¿Sí? Ese gas entra y lo inhalamos, entra a las células del pulmón sin son neutrón, entran y van y vuelven. Entran y se pasan con el oxígeno y se vuelven como CO2. ¿Sí? Entonces, los gases, todos los gases traspasan eso porque ellos son liposolubles, no tienen nada que hacer. ¿Sí? Entonces, se van a pasar. ¿Listo? Y luego tenemos los canales, tenemos canal de calcio, canal de potasio, canales mediados por cargas eléctricas, ¿sí? Y recordamos también en eso que ellas se pasan de un lado a otro. ¿Por qué motivo? Siga recordando la biología. ¿Por qué motivo esas cosas pasan de un lado al otro? Porque hay diferencia de peso. Sí, hay más concentración. Exacto, el gradiente de concentración. ¿Cierto? Entonces ella se pasa de allá para acá. ¿Por qué? Porque es que aquí hay menos gente que acá. ¿Cierto? Como el Transmilenio. Como el Transmilenio. Entonces aquí se pasa acá. En el Transmilenio, bajando el ejercicio del Transmilenio, sería un transporte activo. Porque se va de aquí para allá en contra de grande concentración. ¿Cierto? Se va en contra. ¿Sí? Cuando vamos a terminar a las 6 de la mañana, que uno entra empacado al vacío, entonces eso es un paso activo, porque voy en contra, y eso es algo pasivo. Porque entrando al Transmilenio es pasivo y saliendo es activo, porque da fuerza para salir cuando... Depende de quién está hablando, porque yo le digo, el CO2 se pasa de aquí para allá solo, ¿cierto? Digamos una proteína, colesterol, Pero es que ya no le cae ahí, ¿no pasa? porque es que ya usa los canales como un colesterol, ya usa el lípido, ¿no? Para transportarse, la cara de lípido, la que tenemos acá. Las cabezas. Con las colestinas. Esto es hidro y esto es lípido, ¿no? ¿Se acuerdan? Y hay dos, entonces es una bicapa, ¿no? Esta ya digo ahí. Entonces, recordando ese acento de recorder, entonces te pasan por gradientes de concentración, ¿cierto? De allá hay más, acá hay menos, y me voy. Ya sea por la difusión simple, ¿sí? Ya sea simple, ¿sí? O usando canales, ¿sí? Usando canales. Entonces, el agua por la acuaporina, porque tengo un canal de calcio, que tengo un canal de potasio, porque tengo un canal dependiente de carga eléctrica, ¿sí? Que sea positiva o negativa. Entonces, eso hace el intercambio de aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué es la compuesta? Sí, lo que sí, ¿sí? Entonces se van pasando. Eso es un recorderis, ¿no? Es un recorderis para poder entrarlos a lo que vamos. Entonces resulta que esa es la forma en que la célula controla ¿qué? Su medio interno. ¿Sí? Saco lo que me tengo dentro, ¿sí? Voy controlando, va a ser un control. Es uno de los mecanismos. Es uno de los mecanismos, de los tantos que vamos a ver. ¿Sí? Es uno de ellos. Aquí está. Se ve feo, ¿cierto? Cuando comienza a entender esa Se ve feo. Ya, es lo que acabo de decirle. ¿Cuál sería, profesor, que entrara ahí una simple? Señora. Una simple. O sea, que no dice. Saca el agua, o también los gases. ¿El qué, perdón? Los gases. Y el gas, el agua, el gas, el lidocaína. Señora. Sí, es que esta difusión simple y se ve facilitada, ¿sí? Y tenemos la osmosis, que es otro tema, ¿sí? Otro tema. Entonces recuerda el ejercicio de que
ponían un balde con agua, un papel en la mitad que tiene que de filtrar, y aquí ponen unos solutos, aquí hay dos solutos, y se hace la osmosis, se va pasando de un lado para el otro, ¿sí? Por osmosis, se va atravesando ella, se va atravesando simplemente, sin hacer ningún esfuerzo ni nada, simplemente llevada por quién, por el gradiente de concentración. ¿Sí? Ejemplo, aquí estamos apretados y necesitamos desapretarnos y no necesitamos pozo de osmosis, abrimos la puerta simplemente y pasamos acá, porque allá hay un espacio, eso es la osmosis, ¿sí? Que es una difusión, ¿sí? En lo que está la difusión facilitada. ¿Y qué es la facilitada? Que simplemente se pasan iones de un lado a otro, cuando se usa energía por medio de unos canales, pero hay un apóstrofo, hay una ley ahí que dice que la bomba de sodio-potasio hace parte de la facilitada, pero usa energía. O sea, se vuelve también, que es una activa. Sí, porque usa energía. Porque usa energía. Entonces, lo que su merced decía, mira, aquí hay una neurona. Recuerde, este proceso que estamos hablando ocurre en todas las células del cuerpo. Sí, importante de quién se está hablando, ¿listo? Ocurre en todas. Aquí hay un ejemplo de la neurona. También puede ser el riñón, también puede ser el músculo, también cualquiera funciona igual, ¿cierto? Pero especialmente esto funciona. Entonces le dicen, mira, aquí hay los canales de escape de potasio, canales regulados por voltajes, potasio regulado por voltajes, bomba sodio-potasio, que ahora vamos a ver, ¿sí? Estos canales de escape de sodio, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que se pasa de un lado a otro, hasta el interior y el exterior, el axón, y que es positivo, que es negativo, el interno y el externo. ¿Listo? Recuerde que eso ocurre a los dos lados, ¿sí? En algunas células. Esta es una imagen de este pedacito. Pues aquí tenemos esta otra cara, ¿cierto? También ocurre aquí para allá. O si estuviéramos acá, esto mismo ocurre aquí, por este lado, y también ocurre aquí, por este lado. Diferente de pronto en el riñón, lo sabemos después, que ocurre solamente por un lado de la célula. Entonces, pero pues, grosso modo, para que no confundan, esto es el funcionamiento, lo que les acabo de explicar. Entonces, los iones se van moviendo de un lado al otro, dependiendo de qué sean y qué cargas eléctricas contengan, de su grado de concentración, cargas eléctricas o lo que sea, ¿cierto? Son recordaréis de la clase de biología del primer semestre. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Yes, of course, teacher. Son dos niveles. Bueno. Yes, teacher. So. Perfecto. Ahora vamos a hablar de una regulación. Y les cuento primero este tema. Tiene que ser así para que puedan encajar. Ahora vamos a hablar de homeostasis. Y ahora hablamos del traspaso del ion, ¿listo? Para poder entender un poquito más. ¿Homeostasis? Entonces, Cannon fue el que introdujo el término de homeostasis, que es la regulación de la célula, involucrando todo el ambiente biológico, tanto el medio interno y el medio externo. Él introdujo ese nuevo término, complementando lo que ha hecho Clau. ¿Sí? Clau dijo solamente es aquí, y este dijo no, pues también incluye esto, porque ellas no viven solas, ellas trabajan con alguien más. ¿Sí? Entonces llevar la homeostasis. Para que el cuerpo tenga la homeostasis hay unos mecanismos. Aquí tenemos dos cosas. Unos mecanismos de regulación y unos mecanismos de desafío. ¿Para qué la homeostasis? Entonces vamos a hacer dos términos, vamos a despejar dos términos acá para que lo tengan en cuenta. Porque me vas a hacer hemostática. Sí, es distinto. No va a confundir a homeostasis con homeostasis. Completamente distinto. Una es equilibrio y la otra es Coagulación. pues más complejo. Porque me pegué. Bien, resulta, cuando vamos en fisiología, el nuevo término que se ha incluido en la fisiología es esta palabra, estabilidad. Lo podemos encontrar en los libros también como equilibrio. ¿Sí? Y a mí me gustó más el término de estabilidad, ¿sí? Que también ya se está reportada en los libros. Pues yo me puse a meditar qué de una a la otra, qué diferencia hay. Porque la palabra equilibrio sí se usa cuando hablamos en el paso de células de un lado a otro, porque sí buscan equilibrio, cargas en mismas cantidades, ¿sí? Pero en fisiología, para hablar de la homeostasis,
lo mejor que busca es estabilidad. Y yo lo miré desde el siguiente punto de vista. Si yo hablo de equilibrio, ¿a qué se referiría equilibrio? A cargas iguales, ¿cierto? Esto sería equilibrio, ¿cierto? Bueno, derechita, ¿no? Sí. O sea, sería equilibrio, ¿no? O sea, peso neutro. Un kilo de plomo y un kilo de algodón. Es un kilo. Pesa igual, ¿cierto? Eso sería equilibrio. Pero es que el cuerpo no funciona mediante un equilibrio hablando fisiológicamente. O si no, porque tenemos que el hematocrito va de un rango a otro rango. ¿Cierto? Porque tenemos que el glóbulo rojo va de un rango a otro rango. La proteína, bueno, todo tiene rangos. O sea, hace que si tengo un paciente con un 5,5 de glóbulos rojos y es 8,5, ¿cierto? Me da un rango. Si yo estoy aquí en 7,5, ¿estoy mal o estoy bien? Estoy bien. Si estoy en 8,5, ¿estoy mal o estoy bien? Está bien. Pues estoy bien, cercano a pasar mal, pero pues todavía estoy dentro del rango, ¿sí? Y si estoy en 5,5, pues lo mismo. Estoy en el rango, estoy dentro del rango, ¿sí? Pero mira que en cualquier momento me le pasa, ¿sí? Entonces, lo que se llama el techo y el piso. Entonces, yo mirando eso dije, no, pues, sí, la palabra estabilidad sería lo mejor para usarlo para hablar de la homeostasia, porque busca que sea estable, ¿sí? Y cuando el cuerpo busca acomodarse, busca eso, estabilidad, donde yo pueda ya trabajar, yo pueda trabajar tranquilamente y estabilizar el paciente, ¿sí? Entonces, eso es regulación. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar el organismo, o celularmente hablando, para que se vea ayudar la estabilidad entre esta señora y esta señora? Son desafíos. Entonces tiene que regular la célula un pH. O estoy ácida, o estoy alcalina, o estoy neutra. Entonces ahí metemos otra vez. Entonces la orina tiene un pH de tanto, 7,5, ¿cierto? Entonces o soy 7,5 o soy 8,5, ¿qué voy a hacer? Entonces debe regularse un pH, ¿sí? La célula debe regular un pH para mantenerse estable, ayuda a estabilizarse. La cantidad de agua, no porque soy celularito toda la agua que me quiera dar, ¿sí? No me la tengo que tomar toda. Debo tener un equilibrio hídrico que me permita ser funcional. ¿Qué pasa si una célula se encharca de agua? Está hipertónica, Se estalla. Se da una lisis. Entonces el agua la debo regular adentro y afuera. Estoy manejando. Y es lo que está haciendo por el canal de las vaporinas. Estoy sacando y estoy metiendo. Estoy sacando y estoy metiendo y me estoy regulando, haciendo la homeostasis. Los iones, ya los miramos. Lo miramos. Aquí es bicarbonato, aquí el potasio, que esto abunda más aquí, esto abunda más allá. Resulta que el medio externo se llenó de bicarbonato y el medio interno soporta un poquito más. Le manda bicarbonato para allá, para el medio interno. O el potasio, le mando potasio. Y luego tengo un ion de potasio por carga que me lo devuelve lo que me está sobrando. Y se van cuadrando, ¿sí ven? Como decían los abuelitos, en el camino van cuando las cargas, ¿sí o no? Lo mismo. La glucosa es otro señor que también se debe regular en el paso celular. ¿Qué es la glucosa que da? Energía, ¿no? Vital para el ciclo de la... Y otro variante, la temperatura. Si la célula dice que tenemos que estar a 39,5, 38 grados, debe estar ahí, ¿cierto? Y tiene un lapso, bueno, hasta aquí estoy bien, hasta aquí estoy mal, pero si me paso, empiezo a sufrir celularmente. La temperatura es otro mecanismo, otro desafío que tiene la fisiología, ¿sí? La célula, perdón. Y esas en sí son las bases fisiológicas, esas que ven aquí. Es lo que llaman bases fisiológicas. Es regular o lidiar con estos iones, con estos minerales, ¿sí? Con esta glucosa, lidiar para mantenerse. Para mantenerse. ¿Van claros hasta ahí? ¿Estoy aburrido? No. ¿Qué es? Señor, El desafío. el desafío pues, tiene que haber esta estabilidad de acuerdo a tanto el pH y la temperatura
para que así se dé como la regulación, tanto en los sistemas. Ok, bien. Entonces, esos son los desafíos que tiene un organismo, o sea, bases fisiológicas, ¿sí? Para que la célula se regule, Hablemos de regulaciones en este caso, ¿listo? Vamos a dejar la palabra equilibrio cuando hablemos de paso de iones. ¿Listo? Pero este proceso lo da gracias a quién? A un sistema de regulación interno que tiene el cuerpo. El todo debe regular. ¿Por qué? Porque es que todo eso por algún lado tiene que excretar, ¿sí o no? La regulación es esa, ¿sí? Sacar el excedente, lo que sobró de un metabolismo o un exceso que tengamos adentro. Entonces, cuando estamos tomando, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aumentamos el volumen hídrico y la consecuencia es ir a orinar. Y esa es la emisión. Entonces, cada nada de levanto está el baño, ¿sí? Porque aumenté un volumen hídrico. Y eso me da unos cambios en el cuerpo, que luego lo veremos más adelante, ¿sí? Pero eso me da unos cambios en el cuerpo. Entonces, hay una regulación. ¿Y cuáles lo regulan? Estos tres sistemas. El sistema endocrino, el sistema excretor y el sistema nervioso. ¿El sistema nervioso cómo lo regula? ¿Por medio de qué? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. Entonces, Eric está gobernando eso. Porque ya tenemos el hipotálamo, ¿sí? Mandando órdenes, y la hipófisis, que es el cartero del cuerpo, que uno asimila así para que sea fácil. Sí. ¿Sí? Ahí hay un mandamás, el que saca información, ¿cierto? Que es el hipotálamo. Y hay un cartero, quien recibe la información, que es la hipófisis, la neurohipófisis. Entonces, esa neurohipófisis ya pasa a recibir a trimpa, trimpa. Entonces, ella tiene su cama, su posterior y su posterior, y por ahí empieza a sacarle los mensajes. A sacar mensajes, ¿ya no? Sencillo, eso funciona así. Es un mensajero allá. Y el otro, el patrón dando órdenes allá. Y la hipófisis mande. Entonces, pues, ¿lo qué? Del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso envía señales, recibe y envía señales, ¿sí? Envía y recibe señales. Hay sistema para regularlo, ¿sí? Para regularlo, estabilizarlo o para generar respuestas, ¿sí? Entonces, usted va y le pega, ¿sí? Usted da respuesta. Usted está planchando, se quemó. Entonces le llegó una señal no susceptiva y se la envió el cerebro, ¿sí? La respuesta fue enviada allá. Luego me dijo, oye hermano, quita la mano. Se le va a bañar y te quitó la mano. ¿Listo? Entonces, eso. Entonces, el sistema excretor. ¿Cuáles son los sistemas excretores del cuerpo? Lo escucho. Digestivo. El sistema urinario, el linfático. ¿Quién? No está metido como sistema. No es sistema. El digestivo. ¿Quién más? El respiratorio. ¿Y quién nos queda? No. Tegumentario. Tegumentario. Por el sudor. Ahí está la toxina. Entonces, por encima respiratorio, ¿qué sacamos? No, saca aire. De entra aire. Sale CO2. Perfecto. Entonces, por ahí excretamos el CO2 que sale del metabolismo celular, ¿cierto? La respiración celular, ¿cierto? Por el digestivo, ¿qué botamos? Bueno, ese pesar es el que todo eso que no usó nutrientes, ¿cierto? Y por la orina, Las toxinas. sacamos toda cantidad de toxinas. Y por la piel, lo mismo, se meten toxinas por medio de la sudoración. Entonces miremos cómo los órganos nos ayudan a regular la célula. Por eso el paciente que no lo orina es un problemón. ¿Sí? Entonces ya entienden aquí, ya con esta bobadita entienden, uy, hijo de madre. ¿Y orina sangre? Y ya un cambio químico de la orina y otro tema. Ah, El linfático ayuda a drenar. Lo que pasa es que en la célula está una capa que le da el intersticio y el extracelular. El sistema linfático que está drenando al sistema circulatorio el excedente, ¿sí? Luego se filtrará el excedente y pasa a la orina, ¿cierto? Entonces está el linfático ya haciendo su trabajo también, ¿sí? Pero el linfático no está como un sistema excretor. Y eso lo vamos a quedar con un colega que en una reunión hicimos de excretor. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está el linfático como sistema excretor? Porque no excreta nada. Todo lo que hay adentro. El ayuda. ¿Qué es excretar? Lo que salga del cuerpo. Lo que salga del cuerpo.
Salió por el chichi, salió por la defecación, salió por el sudor o salió por la expiración. Por el linfático no bota a ningún lado, ¿no? Y no tiene ningún canal de salida. No, o quién tiene una vena afuera que está, no, nada, no. Entonces, el linfático no hace parte del sistema excretor. Él ayuda a sacar excesos, ¿sí? Y los manda al sistema circulatorio para que el sistema circulatorio haga su trabajo y lo distribuya por donde tenga que distribuirse. Si se va a ir por sas, si se va por orina o si se va a ir por heces, ¿sí? Él lo distribuye allá. ¿Listo? ¿Y el endocrino? Ese más sí, ni modo, ¿no? Ni modo. Regulación de hormonas y todo ese tema pues, está allá adentro. Entonces, mire, con esta cosa ya entendemos. Ah, pues madre. Si tengo alguno de estos sistemas, llegando a la práctica, a la clínica, no, porque entonces todos morirían. O sea, una cosa, porque es que se afecta. ¿Y cuál es como médico veterinario? Llevar el cuerpo a su regulación, a su homeostasis. Es lo que hacemos nosotros. Cuando usted pone un tratamiento, ya en mi caso me quiero un concepto. Cuando yo instalo un tratamiento a un paciente, lo que yo estoy buscando es llevar a las células a una estabilidad celular. Estoy buscando su homeostasis. Porque es que en últimas, el trabajo uno se saca pecho uno, pero en últimas el que hizo fue el cuerpo. ¿Sí? Yo le di un respirito, yo le di un descansito, le di la oportunidad de recuperarse. Porque en últimas el sistema es el que empieza a regular y se empieza a organizar. Tiene una sepsis. ¿Sí? Está con toxinas circulando por todos lados, está deshidratado, lo que es el riñón está afectado, ¿sí? Y se afectan unas cosas allá, entonces yo empiezo a poner a ese paciente antibióticos, le empiezo a poner fluidoterapias, le empiezo a correr todo lo que está dañado para que el cuerpo se empiece a organizar celularmente, ¿sí? De ahí es eso sencillo, nos da esa información. Señor, ¿podemos parar de ahí? ¿bajarlo? No. Ya vamos a acabar. Bueno, entonces eso es lo que buscamos nosotros cuando tenemos un paciente. Buscar que celularmente se estabilice. Cuando logramos esa estabilización celular, es cuando el tipo murió. ¿Qué? ¿Cómo? La apoptosis es un proceso de autorregulación de la célula, ¿no? La muerte programada. ¿Sí? Por eso cuando las personas cortamos, las células crecen hasta un límite, ¿sí? Cuando la apoptosis no se da, se sigue creciendo y tenemos la queloide y esta vaina así. ¿Por qué? Simplemente hubo una mala programación celular y no dejó de producir más células, de hacer la cicatrización o la reparación, ¿sí? Porque no, la apoptosis falló. La apoptosis te falló. Ya le falló el sistema. ¿Listo, muchachos, ahí? Sí, señor. Entonces, para que haya estabilidad deben dos cosas. Uno, unos desafíos o unas bases fisiológicas, ¿sí? Que la célula debe implementar para regularse y ella necesita de unos mecanismos de regulación que me permita mantener estables. Eso es todo. Estoy cuenta. Y ya lo llevamos a la práctica, ¿no? Ya le hicimos la mente para qué estaba ahí. Ahora, uno de esos mecanismos es lo que se llama los feedback, ¿sí? En la homeostasis, el feedback, ¿lo han escuchado? Entonces, la retroalimentación positiva o negativa, ¿lo han escuchado? No. ¿Cómo es que le pongo el feedback? Feedback, back, de para atrás, es retro. Entonces, en lo que le deja ya lo pueden comprender en lectura, simplemente es esto. El cuerpo envía señales de cambios. Se me subió, tengo la glucosa bajita, envío señales, tengo glucosa bajita, o tengo glucosa alta, envío una señal, ¿sí? Una señal positiva ya, envió señal, la envió, un receptor la recibió, un sistema que llaman integrador percibe la señal, percibe el problema, ¿sí? Percibe el problema y llega un ejecutor. ¿Qué es? Tengo mucha azúcar. Bueno, vamos a hacer la regulación.
vamos a regular y vamos a disminuir el nivel de azúcar. O tengo poca glucosa en sangre, bueno, la vamos a subir. Porque eso fisiológicamente ocurre en el cuerpo, ¿no? Entonces en las mañanas tenemos baja azúcar, ¿sí? Baja la glucosa, ¿sí? Y en las tardes tenemos otro tipo de glucosa. Entonces ella se va subiendo y va moviendo. Y ese feedback es el que me permite traer esa glucosa y meterla y regularla, ¿sí? Tengo poca, vamos a sacar, tengo mucha, vamos a quitar, ¿sí? Eso es lo que llama feedback positivo o negativo, ¿sí? O la señal retrógrada. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Tenemos el hipotálamo nuevamente, glucosa cerebral, ¿sí? Tenemos aquí este pobre muchacho que pasó Don Gutiérrez y le dio un saludo ahí, ¿sí? Lo lastimó. Ese paciente genera un estrés, la célula entra en estrés, ¿cierto? El estrés genera un mineralocorticoide que se llama el glucocorticoide, ¿cierto? Entonces, él se estalló. Fue cuando se estalló el glucocorticoide, se fue, está volado. Entonces, el hipotálamo, pues, ¿cómo empezó todo el problema? El hipotálamo mandó una señal, ¿sí? Que luego llega ya el cartero, la distribuyó, que fue la hipófisis, por medio de la CTH, llegó a la glándula suprarrenal, que es donde se produce el glucocorticoide, ¿sí? Y lo disparó, ¿cierto? Pues le dice, eso, cálmate, ¿cierto? Así como el sistema nervioso que dice, está simpático y parasimpático, ¿no? El que me asusta, el que cálmate, ya lo robaron, tranquilo, ya, ¿sí? Eso mismo ocurre ahí, ese es el feedback. El feedback tiene que ser negativo, ¿sí? Entonces, hizo todo esto, se le fue al glucocorticoide y le digo, mira hermano, ya, controle porque me va a hacer daño, Entonces empieza a mandar señales y el hipotálamo se hizo ya pasó. Entonces, empieza la regulación. Cuando el feedback es negativo, se regula, ¿sí? Se reguló. Regulé la señal, entonces ya el animal empieza a salir del shock, ¿sí? Empiezan a mermar los cortisoles, ¿sí? Se empiezan a disminuir y el animal empieza en un estado de reposo, ¿sí? Celularmente. Cuando el feedback es negativo, cuando el feedback se vuelve positivo, es un problema, porque le está diciendo mándame más, ¿sí? O sea, desorganizó la célula. Necesitaba controlar el exceso de cortisol acá. Y luego terminé diciendo que me mande más, pues me terminé de desbaratar, ¿cierto? Como cuando ocurre la compañera, cuando yo tengo las prednisolonas, ¿sí? Cuando tengo las prednisolonas, el corticoide, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un corticoide? El cuerpo produce corticoides, ¿cierto? Endógenos. Y el cortisol, la pena que hacemos es el exógeno. Entonces tengo un paciente y le empiezo a dar corticoide. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, uno quité. No pasa nada. El feedback negativo, ¿sí? Porque recuerden, cuerpo produce corticoide y yo le estoy dando corticoide, ¿cierto? Entonces, ¿esto por dónde va? De para arriba, ¿cierto? O sea, va positivo, ¿cierto? Pero el cuerpo, en su feedback negativo, empieza a regular el corticoide de a poquito, ¿sí? Empieza a mantener ahí, para que no me vaya a hacer daño. Pues resulta que el doctor lo tuvo 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, 9 días, 10. ¿Qué pasa? El cuerpo empieza a decir, si yo produzco corticoide y me está entrando corticoide, pues ¿para qué produzco más corticoide? Pues no produzco más corticoide porque ya me lo están dando, ¿cierto? Perfecto. 30 días, 40 días, 50 días, 60 días y llega el cliente o el médico y ya no le dé más, ya se curó. Entonces viene un feedback positivo. Porque ahorita este tipo que no estaba produciendo, uy, mi madre me quedé dormido y manda el feedback para ahí con más, ¿sí? Y saca cantidad de corticoide. Sobre toda la operación, se paran del paciente. Se entiende el paciente. O sea que
Entonces, yo tengo que desacostumbrar al cuerpo y decirle a su merced, quítelo a poquito, a poquito. Si se demora un mes, se gasta una semana para quitarlo. ¿Sí? Para que haya un feedback negativo, hay un retroceso y lo empieza a controlar. ¿Sí? Lo empieza a controlar. Porque es que este tipo llega y le pone una cantidad de absorbente después. O en peor de los casos, no vuelve a producir. Se cansó de producir cortisol. Porque digo, no, ¿para qué? Si me están dando. ¿Cierto? ¿Me entendieron? A la práctica, ¿para qué sirve eso? Y así con muchos medicamentos, ¿no? Así con muchos medicamentos. Entonces, eso es lo que llama el feedback negativo o el feedback positivo. Como escuché el término hablando, que van a ver mucho. Entonces, es eso. Y lo negativo es bueno en ese caso. ¿Sí? Porque bloqueo, entro en regulación y entro en control. ¿Es? Listo. Visto eso, te voy a explicar la última parte. Ya no quedan 20 minutos. Y vamos a hablar de esto. Volvemos a traer el tema del medio interno. Vamos a hablar de la bomba sodio-potasio. O sea, tienen que aprender. Allá les dejé en la plataforma muy en un videíto para que complementen lo que les digo yo acá, más la lectura que se meten ahí. Los videos son buenos, ayudan a comprender muy rápido, pero tienen que ir acompañando la lectura, porque el video resume todo, ¿no? Entonces tienen que acompañar. Volviendo acá a esto. Entonces decíamos que esta vaina, como ¿entiende qué? Energía, ¿no? ¿Se vuelve qué? ¿Un transporte qué? Activo. Listo. Entonces decíamos que en el medio interno ¿quién dominaba? ¿Acá quién? Interno, Potasio. ¿Ya teníamos quién? Cloro, sodio y carbonato. Sodio, cloro y bicarbonato. Y el bicarbonato. Son los dos elementos. Celularmente existe un mecanismo que se llama la bomba sodio y potasio. Extremadamente importante para la homeostasis, extremadamente importante para el control del medio interno. Y lo hacen muchas células del cuerpo. Como las más importantes, las tenemos el sistema nervioso con su neurona, el sistema renal con su nefrona, y el sistema muscular con su miocito, y el subsistema cardiológico del corazón Miocardio, sí. con su miocito. ¿Listo? Eso ocurre allá. Obviamente también funcionan el digestivo y todo eso, pero las células que más se hagan son de ellas, ¿sí? Por sus controles que hacen allá. Pero les digo, funcionan en todas. ¿Sí? Funcionan en todas. ¿Y qué es? Primero decir para qué es, para que le den la importancia. ¿Para qué es? Bueno, este proceso que vamos a ver me permite que cuando ya el veterinario le dio por llenar al perro de líquidos, ¿sí? Se le quedó dormido por el veterinario, no tiene una bomba de infusión, ¿sí? Dijo el doctor allá, su merced pasa de 3 ml kilo, ¿sí? Y le pasó por 30 ml kilo, bueno, ¿sí? Entonces, es el primer mecanismo que usa el cuerpo en esos órganos, ¿sí? Para empezar a regular. Por tal motivo, controla la lisis por el exceso de sodio. ¿Sí? Va a controlar la lisis. Va a proteger la célula de la explosión celular, ¿sí? Por los excesos. Va a controlar la célula para que ella pueda poder llevar todos los procesos celulares a conformidad. Ese es el objetivo de esa bomba sodio y potasio que la vamos a ver. Controlar la lisis, no, evitar que no haya lisis. Bueno, sí, evitarla. ¿Sí? Es una de las funciones de esto. ¿Por qué aquí está hablando de sodio? ¿Qué pasa con el sodio? ¿El sodio qué hace? Creo que ya vieron. ¿El sodio qué hace? Si usted pone aquí una gotica de agua, eso, y le echo salecita, chupa, ¿sí o no? Eso. Entonces, ese es el principio que vamos a ver ahí de la monoxidio de potasio. Esa es su función.
el sodio arrastra agua. El sodio arrastra agua. Eso digo, es muy tan feo, esto digo, ¿verdad? Es más que les hablo y no me entienden. Bueno, ¿qué es la bomba de sodio potasio? La bomba de sodio potasio nos dice que por cada vez que ocurre este proceso, que requiere energía, un ATP, la bomba de sodio potasio requiere de ATP, o sea, requiere de adenosín. Listo. Entonces, resulta y pasa que ¿en qué consiste? En que el intracelular, que es abundante en potasio, excreta en potasio, ¿sí? Excreta potasio, y en esta celular está sacando sodio. Bueno, mentira, le conté. Esta célula está sacando sodio, el intra saca sodio, y el extra entra potasio. Porque les decía que porque ya quiere regular ¿qué? El agua. Entonces, por un proceso llega y sale ese sodio, salen 3 moléculas de sodio, 2 de potasio. 2 de potasio. Esa unita que está, eso hay una resta ahí, ¿no? Se fueron 3, inventaron 2. Resulta que aquí empieza el tema de las cargas. Se fueron 3 positivos, ¿sí? Inventó 2 positivos, ¿sí? Por eso es que el medio interno es negativo. Es más negativo, entonces, o menos positivo. ¿Vio? Porque está entregando menos moléculas. O sea, cargué positivamente más el externo y me descargué yo y me quedé menos negativo. Menos positivo, perdón. Me quedé menos positivo. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí está la gráfica. Llega una ATP, un adenosín trifosfato, y se pega una proteína. Esta es una proteína. ¿Sí? Las proteínas tienen la forma del ion que los recibe. Para el tema de la gráfica, les ponen que los iones de sodio son redondos y que el ion de potasio es triangular. Pues no creo que en la realidad sea así, pero pues, gráficamente para mostrarlo. ¿Sí? Recordarán ustedes en biología que los receptores tienen unas uniones que son similares de cuerpo de él, ¿cierto? ¿Recuerdan? Entonces, esa proteína tiene más función. Entonces, va de afuera hacia adentro. Empieza desde afuera, desde adentro, llega la molécula de ATP, se adhiere a la proteína, abre el canal, entra la proteína, abre el canal y lo expulsa al exterior. Pero tiene que ser igualmente la proteína, porque si hay una proteína así, no va a entrar. Tienen que ser las dos iguales. Por lo digo, las proteínas tienen unos ligandos o unas formitas similares al que lo está recibiendo. Si no, no serviría, ¿cierto? Tiene que tener un ligando y ese ligando debe tener la forma. ¿Sí? Debe tener la forma. Hay otros procesos que si no tienen forma llega a otra proteína, se la adhiere y le modifica la forma. Oiga otro cuento. ¿Sí? Entonces, viene el ATP, llega la proteína que es receptora de ese canal de sodio. ¿Sí? Receptora, llega, le entrega la energía, entra el sodio y pasa al exterior. Junto con ese paso de sodio al exterior, pues atrajo agua, ¿no? Se arrastró, para que quede más de sodio al exterior, porque me estoy regulando hídricamente. ¿Cierto? Y en compensación, de allá para acá, se viene una molécula de potasio. ¿Por qué se viene potasio? ¿Por qué se viene potasio? Porque es que recuerden que aquí está positivo y aquí está negativo. Y recordamos que el positivo ama el negativo, ¿cierto? Se atraen. Ellos se atraen. ¿Sí? Positivo y positivo se repelen y los polos opuestos se atraen. ¿Cierto? Entonces ella empieza a pasarse por esa atracción eléctrica que hay, se viene hacia adentro.
por medio de ese mismo canal que tiene unas formas para recibir ese ion de potasio. E ingresa al medio interno, cargando al medio interno con más potasio, pero aún así me está dejando menos cargas positivas que el exterior. ¿Sí? Y eso me permitió una regulación de la membrana celular, ¿sí? O lo que se llama membrana de reposo. ¿La escucharon de pronto en biología? ¿Sí? Membrana de reposo. Entonces, ¿para qué sirve el peróxido de potasio? Para estabilizar, o para hacer, aquí sí entra la palabra equilibrio, porque se supone que este potasio deja de entrar aquí cuando ya no puede caer más el aguil, ¿sí? Porque la carga cambió la polaridad y ya positivo con positivo ya no cabe, ¿sí? Entonces ya él deja de entrar aquí, la célula plin, le manda la señal que ya está muy cargada positivamente, ya no recibo más, entonces ya no puede pasar más sodio, más potasio, perdón, ¿sí? Que resulta que se pasó mucho potasio para otro lado. Pues ya sabemos que la célula tiene unos canales de potasio dependientes de cargas y lo va a expulsar. ¿Sí? Esto es otro medio por el cual la célula se va a controlar. ¿Les queda claro la bomba de potasio? Sí. ¿Sí? 3, el día que lleva 3 y me devuelvo 2. ¿Y para qué me sirve? Para mantener la homeostasis o el equilibrio celular de la membrana en reposo, ¿sí? Para mantenerla estable. Eléctricamente se dice que esta membrana está a menos 70 milivolts. Esta membrana, esa carga tiene menos 70 milivolts y afuera está a más 30, 90, ¿sí? Y eso busca el equilibrio, que todos esos temas que no vamos a mirar ahí sobre el tema. Para que lo tengan ahí en sus apuntes. Tenemos una membrana a 70 milivolts. ¿Listo? De la bomba de eso me permite para regular simplemente ese proceso que ocurre en todos los órganos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso del que hablamos del borrachito, se empezó a tomar mucha agua, ¿sí? Este mismo proceso ocurre allá en la nefrona, en una que se llama túbulo colector, ¿sí? Túbulo colector, y ese proceso ocurre aquí en esta parte del túbulo colector. Vienen las acuaporinas. Cuando está uno borrachito, hay dos procesos: uno que es el aumento del agua, y dos, viene la deshidratación. Entonces, ¿qué pasa? Este proceso que lo está viendo ahí ocurre acá, ¿sí? Cuando aquí ya lo que hace es sacar, como hace un vaso de potasio, entonces saca sodio la célula, ¿cierto? Saca sodio, y con el sodio, ¿a quién se trajo? Al agua. ¿Por medio de qué canal? Acuaporina. La acuaporina. Perfecto. Y saca cloro ¿Entendés también. el proceso? Entonces, ahí, ¿para qué me sirvió eso? Para entender eso, cómo el paciente regula para el tema de deshidrataciones. Como este túbulo colector, recuerden que allá se da también la absorción de agua, ¿cierto? Fisiológicamente hablando, ¿sí? Allá la absorción, aquí está saliendo orina o agua, ¿sí? Y el último proceso ya para la excreción, ¿sí? La célula empieza a recuperar nuevamente agua, y si está deshidratada con mayor veras, ¿sí? Empieza a jalar agua. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la bomba de sodio de potasio. ¿En qué porción? En el túbulo colector y en parte del distal, ¿sí? Entonces, para eso me sirve entender esto. Por eso me sirve entender esta área. Para eso me sirve entender lo que pasó en el momento de la clínica. Para eso, ya entendiendo eso, que es el sodio arrastra agua, entendiendo eso, ¿por qué va a sobrecargar mi paciente con líquidos? ¿Cierto? La sobrecarga, ¿qué pasa? Entonces, si tengo un paciente enfermo, está débil, entiendo que ese paciente requiere energía, ATP, para hacer la bomba sodio y potasio, ¿cierto? Entiendo eso. Y yo, está enfermito, está débil, está vuelto a nada, y yo vengo y lo sobrecargo, ahorita lo sobrecargo, o sea, le pongo más trabajo a la célula para que saque ese agua y no se deje hinchar. Porque el mecanismo que todos procesos fisiológicos quieren animal, que es sobrevivir, ¿sí o no? La célula siempre quiere sobrevivir. Y podemos dejar llenar de agua así porque así. Ella empieza a trabajar. Entonces puse ese paciente, lo expuse,
a más trabajo, a más gasto de energía. Entonces, para eso me puedes llevar ese entendimiento de la monóxido de potasio. ¿Sí? ¿Por qué no debo saturarme animales ahí? ¿Alguna pregunta? Oye. ¿Lo cogieron? Recuerden, toda clase viene con un cursicito para que por favor repasen el tema. Ahí les dejo una lectura para que lo lean más a profundidad, les dejo un video más explicativo y todo el tema. Esto, muchachos,